Hola chicos, continuamos hablando de las medidas de dispersión y en este caso vamos a hablar de varianza y desviación estándar. Tanto la varianza como la desviación estándar, ambas son medidas que nos indican la dispersión o separación de un conjunto de datos. Es una medida estandarizada, por decirlo de alguna manera, y que se utiliza, por ejemplo, en la industria en los análisis de control de calidad. Primero digamos cómo se calcula la varianza. Es igual a esta expresión que se traduce como la sumatoria de los cuadrados de las diferencias de cada valor con respecto a su media dividido entre el número de datos correspondientes a cada conjunto. Repito, la sumatoria de los cuadrados de las diferencias de cada valor con respecto a su media dividido entre el número de datos correspondientes a cada conjunto. En esta simbología los símbolos significan lo siguiente. Esta especie de letra E significa sumatoria. Quiere decir que yo voy a sumar todo lo que esté dentro de la fórmula. En este caso, X sub I significa cada término del conjunto, menos X media. Eso significa promedio. Es decir, que tengo que restar la diferencia de cada dato con respecto a la media del conjunto y de cada resta elevarla al cuadrado. Todas esas restas las tengo que sumar y al final dividirlo entre el número de datos. La desviación estándar, también llamada desviación típica, se representa con una letra S o con la letra sigma sin elevarse al cuadrado. Y esta es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, lo que tenemos aquí le calculamos la raíz cuadrada y eso sería la desviación estándar. Comencemos a resolver un ejemplo. Calcula la desviación estándar del siguiente conjunto: 6, 1, 4, 9, 2 y 8. Para calcular la desviación estándar primero hay que calcular la varianza. Entonces vamos a tener que aplicar esta fórmula. Para comenzar a resolver, primero necesito calcular la media. La media de este conjunto, recuerda, hay que sumar todos los datos y dividirlo entre 6, que son los elementos que lo conforman. Sumamos 10, 20, 30. 30 entre 6 datos son 5. Significa que la media de este conjunto es 5. Para calcular la varianza, tengo que sumar la diferencia de cada dato con respecto a su media. Es decir, primero voy a ubicar el primer dato, que sería 6. 6 menos la media, o sea, menos 5. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Más, porque es la sumatoria. El siguiente dato, 1. 1 menos 5, o sea, el dato menos la media, al cuadrado. Continúo, más el siguiente dato que sería 4. 4 menos la media, al cuadrado, más. Sigue el 9. 9 menos la media, al cuadrado. Más, continúo con el 2, 2 menos la media al cuadrado, más 8, 8 menos la media elevado al cuadrado. Todo eso debería de ir en un solo renglón, pero no me cabe, entonces así lo dejo entre el número de datos, n, que en este caso viene siendo 5. Ahora resolvemos todo esto. Comenzamos encontrando las diferencias de cada término. Me quedaría así: 6 menos 5, 1. 1 al cuadrado, más 1 menos 5, menos 4 al cuadrado, más 4 menos 5, menos 1 al cuadrado, más 9 menos 5, 4 al cuadrado, más 2 menos 5, menos 3 al cuadrado, más 8 menos 5, 3 al cuadrado. Todo esto sobre 6. Me había equivocado porque son 6 datos, entonces entre 6. Porque son 6 datos. Bien, continúo resolviendo. Ahora elevo al cuadrado cada diferencia. 1 por 1, 1, más, menos 4 por 4, 16, más 1 por 1, 1, más 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9, más 3 por 3, 9, entre 6. Hacemos la suma. 18, 20 y 32, 52 entre 6. 52
y dividimos 52 entre 6 y ese sería el valor de la varianza. Todavía no terminamos porque nos pidieron el valor de la desviación estándar. 8.6. Para calcular la desviación estándar hay que calcularle la raíz cuadrada a ese número que acabamos de sacar. Entonces la desviación estándar en este ejemplo sería la raíz cuadrada de 8.6, que sería igual a 2.94. Y ahora sí, la desviación estándar de este ejercicio sería 2.94. Practiquemos nuevamente. Dice, las sandías que exporta la empresa Megasandía tienen un peso promedio de 8 kilogramos. Si se tomó una muestra de 5 sandías y sus pesos fueron 6, 6, 8, 11 y 9 kilogramos, ¿cuál es su desviación estándar? Debemos calcular esto como si los datos fueran la población total. Vamos a calcular la desviación estándar. Para eso tenemos que aplicar primero la varianza. Recuerda, es la sumatoria de cada dato menos su media dividida en elevado al cuadrado dividida entre el número de datos. Muy bien. Primero hay que calcular la media. No hay que hacerlo porque el problema ya no lo dice. La media de este conjunto es 8 kilogramos. Entonces tengo que calcular la diferencia de cada dato con respecto a su media. Después elevarla al cuadrado, enseguida sumar todo eso y al final dividirlo entre el número de datos. Digo, comienzo con el primer dato que es 6. Me sería 6 menos 8 al cuadrado. Más, el siguiente dato es 6. 6 menos 8 al cuadrado. Más, 8. 8 menos 8 al cuadrado. Más, continúo aquí abajo, 11 menos 8 al cuadrado. Más, 9. 9 menos 8 al cuadrado. Dividido entre 5 porque en esta ocasión son 5 elementos. Continúo. Obtengo las diferencias. 6 menos 8, 2 al cuadrado. Más 6 menos 8, 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Más 8 menos 8, 0 al cuadrado. Más 11 menos 8, 3 al cuadrado. Más 9 menos 8, 1 al cuadrado. Todo esto entre el número de datos. Continúo, elevo las potencias. 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, más 0 por 0, más 3 por 3, más 1, entre 5. Lo sumo todo. 10, 18, entre 5. 18 entre 5 son 3.6. Y para calcular la desviación estándar, recuerda, hay que calcular la raíz cuadrada de 3.6. Entonces, con tu calculadora, la raíz cuadrada de 3.6 es 1.89. Significa que esta es la desviación estándar de los kilogramos de las sandías. Ahora, ¿para qué sirve la desviación estándar? Esta, al ser una medida estandarizada, nos puede ayudar a tomar criterios de decisiones respecto a si un conjunto de datos es un conjunto regular, es decir, un conjunto que es muy compacto y que sus resultados son uniformes, o un conjunto que sea muy disperso, muy desigual, muy irregular, y tomar decisiones al respecto. Un ejemplo muy sencillo de una aplicación que podemos encontrar en la industria puede ser similar a este. Mira, la empresa midió los pesos de un segundo lote de sandías. Este tiene la misma media y la misma desviación estándar. Control de calidad ha determinado que si más del 10% de la muestra seleccionada sobresale del rango de más menos 3 desviaciones estándar con respecto a la media, el lote será rechazado y no será digno de exportación. Este es el trabajo de los analistas de calidad, determinar si el lote fue producido de manera uniforme y podemos encontrar resultados constantes o no, ya que si tuviéramos resultados bastante dispersos, nosotros como empresa reflejamos una mala imagen. Este es un problema más que nada de interpretación. Ya realizamos anteriormente el cálculo de la desviación estándar y los escribo por acá. La media es de 8 kilogramos, la varianza es de 3.6 kilogramos cuadrados y la desviación estándar es de 1.89 kilogramos. ¿Por qué utilizamos la desviación estándar en lugar de la varianza si ambas miden lo mismo? Bueno,
Por esta es la principal razón, porque la varianza queda en unidades cuadradas y esas unidades son un poco difíciles de asemejar. Sin embargo, la desviación estándar siempre tiene las mismas unidades que las mediciones realizadas. Entonces esto se maneja así. Mira, tú deberías tomar en cuenta la media, que es 8 kilogramos. Y como el problema nos establece que tenemos que establecer un rango de 3 desviaciones estándar como límite para encontrar los datos de las sandías medidas, lo que vamos a hacer primero es encontrar los valores de dicho rango. Así, yo escribiría el 8, que es la media, ¿verdad? Y voy a establecer, le voy a sumar una desviación estándar y le voy a restar el equivalente a una desviación estándar. Ya sabemos que la desviación estándar es 1.89. Si yo sumara 8 más 1.89 llegaría al punto de 9.89. Y si le resto 8 menos 1.89 llegaría al punto de 6.11 kilogramos. Eso quiere decir que el rango de sandías que se encuentran entre 6.11 y 9.89 están a un rango de una desviación estándar respecto a la media. Pero yo todavía tengo más margen. ¿Cuánto margen? 3 desviaciones estándar. Entonces, para hacer esto más fácil y en lugar de ir sumando 1.89 y después otro 0.89, lo mismo para el lado izquierdo, voy a multiplicar 1.89 por 3 y tendría un rango de 5.67. Eso quiere decir que yo debo de sumar esta cantidad y restar la misma cantidad al 8 para encontrar el rango de 3 desviaciones estándar con respecto a la media. Yo sé que la media es 8 y si sumo 3 desviaciones estándar llegaría hasta el peso de 13.67 kilogramos. Y si le resto esta cantidad al 8, me quedaría con 2.23 kilogramos. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que mi rango de tolerancia, mi margen, está entre 2.23 kilogramos y 13.67 kilogramos. Y todas las sandías que se encuentren dentro de ese rango cumplen con nuestro control de calidad. Hay que ver de toda la muestra cuáles no lo cumplen. El 4 está dentro, el 10 también, 12, 18. Hay que buscar los que salgan o más grandes de 13 o menos de 2. Que en este caso encontramos el 14, el 15 y ya. Son las únicas sandías que no cumplen con el criterio de control de calidad. Ahora hay que establecer a qué porcentaje equivale esas dos piezas del total. Debido a que control de calidad me estableció un límite máximo del 10%, si yo supero ese margen, entonces el lote sería rechazado. ¿Qué haré? Pues cuento cuántas sandías se salieron. 2. ¿Qué porcentaje serían esas 2 sandías de la muestra tomada? En total, nosotros tenemos 18 elementos. Eso significa, si recordamos una regla de 3 muy simple, siendo que las 18 sandías equivalen al 100% de la muestra, y yo quiero saber lo correspondiente a 2 sandías. ¿Qué porcentaje es? Me daría 11.11%. Quiere decir que hay 11.11% sandías que salen del control de calidad. Y debido a que el margen de tolerancia era del 10%, concluimos que este lote se rechazaría por exceder el máximo permitido. Este es un ejemplo muy simple de cómo podemos utilizar las medidas de dispersión y poder, con base en ellas, tomar decisiones que son importantes, ya sea para una empresa o para un objetivo personal. Espero que esto sea suficiente para que puedas tener éxito en tus actividades. Es momento de practicar. ¡Vamos!